Hola, mi nombre es Víctor Adán Gutiérrez y Cruz y hoy me nace hablar sobre las cosas, sobre el mundo, sobre Dios, sobre la vida y sobre las cosas que pasan en el mundo, la problemática, los problemas que hay en el mundo, que no son coincidencias, son causas, porque bien sabemos que existe el bien y el mal, y existe Dios que es bueno, que es vida, que representa la vida, que nos da vida, y también existe el mal, el que causa problemas, el que son las malas ideas, el mal pensamiento, así dice en el Nuevo Testamento, el que nos hace a veces hacer cosas malas, caer en vicios, caer en depresiones o en rompimientos de parejas y cosas así. Él es el creador de problemas, ese mal. Y a veces nos preguntamos o nos cuestionamos que si Dios en realidad existe. Muchos dejan de creer en Dios, muchos dicen que Dios es malo, que, que no existe, pues, que por qué tantas guerras, o que por qué tantos problemas, o que por qué gente en la calle, por qué gente pobre, por qué, o sea, y la gente empieza a pensar que Dios no existe. Mas, sin embargo, yo sé que existe. Yo me he dado cuenta en muchas cosas que sé que existe, a pesar de la problemática que puede uno tener o los problemas que puede uno tener, sé que existe. Yo he enfrentado muchos problemas y, y creo en Dios. Y me he dado cuenta que el mal es muy aparte. Dios nos da la vida, Él representa la vida. Hay veces que nos salva de muchas cosas malas, pero no nos damos cuenta. Porque siempre la maldad pesa más que las cosas buenas. Y, y me he dado cuenta que el mal es el que gobierna en realidad en el mundo. Por eso hay cosas malas, o que nos pasan cosas malas, y en especial a personas, a veces pues hispanos, o se vuelve como un racismo. Por eso existe el racismo. Y me doy cuenta que el mal siempre ha existido en el mundo. Aún me doy cuenta en ver y leer y constatar que desde que se esperaba la venida del Salvador, de Jesús, había gente que lo esperaba contentos, pero se tenía que esconder porque eran perseguidos, y eran perseguidos por las personas que creían en otros dioses, que hacían brujerías, que hacían cosas malas, que eran personas que usaban la fuerza, que asesinaban. Y hubo persecución hacia las personas que esperaban con gusto la venida de Jesús. Tanto así que hubo un tal Herodes que mandó a asesinar a todos los niños que nacieran en esa época. 2 años. Asesinó muchos niños y mujeres embarazadas. Así de grande es el odio, o así de grande es el odio, o en ese tiempo el odio que existía hacia las cosas buenas, hacia la venida del Salvador. El mal no quería que viniera, por eso mataron a tantos niños. Y es triste saber y enterarse uno de eso. Luego hablan que Jesús predicó solamente 3 años, que por qué nomás 3 años. Y nomás hablan un poco de su niñez, y que hay como 20 años o 18 años perdidos que no saben de Jesús.
pues toda esa información, el mismo mal que hay en el mundo mandó a desaparecer toda esa información. Porque 20 años o 18 años se la pasó hablando precisamente con las personas del poder, con los que manejaban la religión, con los que manejaban el dinero, con los que manejaban los imperios. Él estuvo predicando 20 años con ellos. Y toda esa información la omitieron o la desaparecieron porque nunca quisieron hablar de lo que él les explicaba. O sea, de amor al prójimo, de amar al prójimo, de atender al prójimo, de atender a los ancianos, a los enfermos, a los desprotegidos, de no dejarlos solos. Eso era lo que él les decía a las personas inteligentes, a los que estaban en el poder, a los que manejaban, pues, el imperio. Y ellos no quisieron hacerlo. Para ellos, la gente pobre y la gente humilde, trabajadora, esclavas, o sea, era despreciada. Eran llamados impíos, llamados impuros, enfermos, leprosos, viejos, que no servían para nada. Y cuando dijo Jesús a ellos que Él era el Hijo de Dios, estas personas se enojaron. Se asustaron y se enojaron. Porque ¿cómo era posible que habían mandado a matar tantos niños anteriormente y que ahora resulte que el que les estaba hablando y predicando durante esos 20 años se declarara o dijera que era el Hijo de Dios, Jesús? Y entonces, aún sabiendo eso, lo echaron. Y fue cuando se enojó Jesús y vio que no entendieron el mensaje, y se fue a bautizar con Juan el Bautista. Y ahí fue donde pidió los poderes de Dios Padre Todopoderoso. Y entonces de ahí Él empezó a sanar enfermos, leprosos, ciegos, paralíticos, durante 3 años, y a predicar el reino de Dios. Y las personas que estaban en el poder le agarraron un coraje y se enojaron y empezaron a decir que él era malo, que él era diablo, que dónde sacaba ese poder. Se ponían a cuestionar a las personas que eran sanadas y las llevaban a la cárcel y decir quién los sanó, qué les hizo, cuál era su nombre. Y le empezaron a agarrar odio, que incluso aún antes de que lo crucificaran, intentaron asesinarlo. Lo llevaron hasta la cima de una montaña, los fariseos, los del poder, y lo pensaban aventar al caño, al vacío. Y Jesús, ¿qué hizo? Simplemente usó su poder y caminó entre medio de ellos y se fue, triste, por ver cuánta maldad había en esos hombres. Entonces después lo acusaron de muchas cosas y le empezaron a calumniar, y fue llevado a la cruz injustamente. Y ser llevado a la cruz en ese tiempo era la peor humillación, la peor muerte que podía haber, y era para la gente mala, la gente violadora, asesina, que había cometido crímenes graves. Y Jesús nunca hizo ningún crimen grave. O sea que la cruz es un símbolo de maldad, de castigo, de humillación. Y después resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día, y lo sabemos muchos, pero hay algo que la gente no sabe. ¿Por qué si resucitó al tercer día, por qué no los muestran en la iglesia en una cruz?
crucificado, humillado y castigado injustamente. Y nos dicen que murió por los pecadores. Y sí, murió a causa de los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Los del poder, los que manejan todo, los que no les gustó que sanara a los enfermos, los que no les gustó su predicación durante 20 años. Ellos son los pecadores, no el pueblo, no los que sufrían, no los que padecían hambres, no los que padecían enfermedades, no la gente pobre. Los pecadores eran los que estaban en el poder, haciendo esas cosas malas hacia las personas pobres. Y entonces hubo una batalla entre creyentes de Jesús, seguidores de Jesús, y la gente del poder que tenía sus ejércitos. Y empezó a haber persecuciones contra ellos, contra la gente pobre, humilde. Y en los primeros 300 años empezaba a haber iglesias donde se mostraba la imagen real de Jesús, vivo, como era Él. Y esta misma gente se encargó 300 años después de desaparecer esa imagen, de quitarla de las iglesias, y todo cambió en el año 325, por ahí así. Hubo un pacto de un hombre llamado Constantino el Grande. Este hizo un pacto con el diablo. Y él borró todas las imágenes que había en las primeras iglesias. Las imágenes de Jesús, vivo, resucitado. Su imagen real. Y la cambió por una cruz. Y lo puso ahí, muerto, humillado. Si sabemos que resucitó, ¿por qué no nos los muestran glorioso? Resucitado, lleno de poder, porque tiene poder, porque demostró que Él es vida, que Él es el Hijo de Dios, y Él representa la vida, no representa la muerte. Dios es vida, Jesús es vida, representa la vida, por eso estamos vivos. Si no existiera, estaríamos muertos. Pero el diablo siempre quiso mostrarlo ridiculizado y muerto. Él se metió a la iglesia. Y es triste que un asesino, Constantino el Grande, mucha gente lo alabe porque es uno de los fundadores de la iglesia, del cristianismo. Él fue el que le puso Cristo a Jesús, o sea, muerto en la cruz. Cristo es un apodo despectivo hacia el Hijo de Dios. Su nombre es Jesús. Porque cuando vino un ángel del cielo le dijo a María: no temas, tendrás un hijo que es Hijo de Dios y le pondrás por nombre Jesús. Su nombre es Jesús, no es Cristo. Un ángel se le apareció a José y le dijo: tomarás por esposa a María, que tendrá un hijo y le pondrán por nombre Jesús. ¿Por qué lo llaman Cristo? Cristo significa crucificado, muerto. Jesús es vida. Él resucitó al tercer día, nunca se quedó en la cruz. Tuvo por lo máximo 5 horas en la cruz. ¿Por qué toda la vida nos los muestran muerto en una cruz? Porque fue una brujería lo que hicieron. Los hombres del poder usaron la religión para controlar a las personas, para hacerlos sumisos, agachados, no cuestionarse las cosas, obedecer lo que ellos digan. Gente, deben de despertar. Esto es real. El mal existe, la brujería existe. Y las cosas malas que nos pasan
es precisamente por lo mismo. Porque le hicieron una brujería grande al Hijo de Dios. Lo apodaron Cristo, siendo su nombre Jesús. Piénsele y verá que lo que le digo es verdad. Constantino el Grande era un asesino. Él mató a su esposa en una bañera con agua hirviendo. Mató a su sobrino por celos porque pensaba que andaba con su esposa. Mató a su cuñado. Se quedó con las tierras que no eran de él. Tuvo dinero, tuvo poder porque eso le prometió el diablo. Le dijo, con este símbolo vencerás. ¿Cuál es el símbolo? Jesús en la cruz. Jesús muerto y humillado. Por eso nos pasan cosas malas. Porque el diablo siempre se ha metido en las cosas de Dios. Se mete con nosotros. Se metió en la iglesia. Despierten.